Familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este devocional en casa. Es un gusto saludarles. Aquí estamos en lunes ya, lunes 14 de julio. Mitad de mes, se va el tiempo súper rápido. Y bueno, ahora ya estamos, ¿no? en Timoteo. Estamos leyendo Primera de Timoteo, una carta que va justamente dirigida a Timoteo por parte de Pablo. Esta carta se da cuando, Timoteo está asumiendo el liderazgo de una iglesia y algunas otras responsabilidades, y Pablo le está dando ciertas indicaciones, ¿no? Ahora, no debemos pensar que esta carta solamente es una indicación o son ciertas indicaciones a los líderes de la iglesia, sino en realidad esta carta va a ser dirigida o va a ir guiando también a nosotros como creyentes, ¿no? Entonces es para todos los creyentes en realidad. El tema del día de hoy, o el título, es ¿a quiénes debemos ayudar? Y bueno, claramente sabemos que Dios ha venido a nuestras vidas para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Entonces, vamos a orar, damos gracias por el día de hoy y entramos en la lectura de estos versículos, ¿ok? Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que bendigas a cada persona que está conectada en este momento viendo este video. Señor, bendice a las personas que van a ver este video más en la tarde. Señor, háblanos a nuestras vidas y que esto sea de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en 1 Timoteo 5, vamos a leer 1 Timoteo 5 del 1 al 16. Y estos versículos van a ser sumamente pragmáticos, o sea que van a ser muy directos, muy de haz esto, haz el otro. Y tenemos que entender que justamente tiene esto un preámbulo, ¿no? Todo desde el versículo 4, Pablo está diciendo, hey, cuidado con las falsas enseñanzas, sé un buen siervo de Dios, y entramos a estos versículos. Entonces vamos a ver, dice, consejos sobre las viudas, los ancianos y los esclavos. Dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Y es interesante cómo Pablo aquí tiene la idea, ¿no? Podemos ver cómo en su pensamiento está claro que las relaciones interpersonales dentro de la iglesia deben ser vistas como nuestras propias relaciones familiares, justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo está diciendo? Mira, cuando hables con un adulto mayor, háblale como si fuera tu padre, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esta necesidad de que en la iglesia, en las relaciones dentro de la iglesia, estas relaciones sean como de nuestra propia familia, ¿no? La necesidad de llevarlo de esa manera. Versículo 3 dice, atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien le cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Y aquí lo que vemos es que ahora pasa a hablar de las viudas y nos está diciendo que las viudas, en cierto sentido, que están acompañadas por hijos o nietos, estos hijos o nietos deben cuidar de ellas. Y esto nos dice claramente, dice que pongan en práctica la sumisión a Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que el cuidado que nosotros como hijos ejercemos sobre nuestros padres o nuestros abuelos va a ser un reflejo de nuestro amor por Dios, de nuestra vida cristiana, ¿ok? Y entonces está hablando sobre que necesitamos ver que
cuidar de los demás, cuidar digamos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, es también una forma de mostrar cuánto amamos a Dios. Luego, versículo 8, dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Y esto está muy directo, no hace falta explicarlo tanto, ¿no? Entendemos que hay excepciones en ciertos puntos, pero claramente Pablo nos está diciendo, hey, debes asumir la responsabilidad. Y esto, fíjense que no está hablando específicamente de los nietos que cuidan a los abuelos, está hablando de todos. Está hablando de un padre que no quiere cuidar y hacerse responsable de proveer a su casa, a su familia, que no quiere trabajar, y está diciendo, hey, esto es, o sea, el que no se hace cargo de sus propios familiares, el que no se hace cargo de sus propios hijos, el que no se hace cargo es peor que un incrédulo. O sea, es peor que un incrédulo, ¿no? ¿Por qué Pablo llega a este punto? Porque, obvio, esto rompe con el diseño que Dios ha establecido. Esto rompe con el modelo que Dios ha establecido. Entonces, por eso dice Pablo, no, esto es peor que un incrédulo, porque está rompiendo el diseño, está rompiendo el molde, ¿no? que Dios ha establecido. Luego continúa, versículo 9. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, que tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Al parecer, Pablo promueve esto, no lo hizo en todas las iglesias, sino aquí con Timoteo, y le está diciendo que, bueno, que hay viudas que pueden ser ayudadas por la iglesia siempre y cuando tengan más de 60 años y hayan sido fieles a sus maridos. Dice, debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Entonces está diciendo, ok, estas mujeres, digamos, respetables, ¿no? Como con buen testimonio, deberías ayudarlas, es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Luego, versículo 11, va a hablar de otro tipo de viudas. Dice, las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, o sea, en la lista de ayuda por parte de la iglesia. Dice, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. Ahora, esto no lo está diciendo en una connotación negativa, está diciendo, Pablo está entendiendo el contexto y está entendiendo que básicamente una persona que enviuda joven, obvio, va a desear volver a casarse, va a desear o va a querer continuar con el diseño que Dios ha establecido. Entonces, esto es normal. Claramente, tal vez no podrán obligarse, así debe entenderse esto, no podrán obligarse a mantenerse viudas hasta la muerte, porque evidentemente tienen deseos de volver a casarse, y eso lo tiene claro Pablo, ¿no? Versículo 12 dice, de esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. ¿Cuál promesa anterior? Bueno, de mantenerse, digamos, en abstinencia hasta el final. Dice, y si están en la lista de ser ayudadas, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarían todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está dejando en claro que muchas veces la ayuda que no conlleva un compromiso y que no conlleva un nivel de responsabilidad produce características de ocio, pereza, chisme, murmuración. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Versículo 14 dice, así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada contra ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Quiero resaltar este punto en donde Pablo está haciendo ver
Y cuando cumplimos el modelo y el diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas, entonces nos protegemos de que el diablo nos pueda calumniar. Dice que si a estas viudas vuelven a casarse, tienen hijos, atienden sus hogares, bendicen a sus hogares, sirven a sus hogares, dice entonces el enemigo no podrá decir nada de ellas. Y es básicamente que aquí es donde podemos entender cómo es que el diseño de Dios de alguna manera nos protege también. Vivir en el diseño de Dios nos protege de, pues, de las calumnias o de los ataques del diablo, ¿no? Y claramente, cuando se vive en el chisme, cuando se vive solamente para el placer sexual, sin el compromiso, sin el volverse a casar, lo que está diciendo Pablo es que, bueno, obviamente eso es descarriarse y es entregarse una vida completamente apartada de lo que Dios ha establecido, fuera del diseño de Dios. Como te dije, estos versículos son bastante prácticos y termina en esto, ¿no? La iglesia dice que la iglesia no debería atender a viudas que en realidad pueden ser atendidas por sus propios familiares. Entonces, la iglesia lo que sí debería hacer es atender a las viudas que están realmente sin una ayuda. Ahora, ¿por qué encontramos estos versículos aquí? ¿Por qué estos son tan importantes? Porque algo que necesitamos saber es que la iglesia, o más bien el plan de Dios por medio de la iglesia, es restaurar nuestras relaciones interpersonales. El Señor desea traer saludables relaciones para nuestras vidas en la iglesia. Y si va a haber relaciones saludables en la iglesia, va a haber necesidades en donde tú y yo podamos ayudar, podamos servir a otros, podamos mejorar nuestro vínculo, nuestra comunicación, nuestra convivencia. Y por eso es importante entender que la iglesia es el ambiente diseñado por Dios, ¿no? Dado por Dios, provisto por Dios, para que tú y yo podamos vincularnos con otros y podamos renunciar también a nosotros mismos para servir a otros. Entonces Pablo le está diciendo esto a Timoteo, ¿no? Y le está diciendo, la iglesia debe tener estas características de servicio, de honra mutua, de respeto mutuo, de alegría, de cuidado, ¿ok? Entonces nos está pintando el panorama de cómo podemos entender ahora la iglesia. La iglesia ahora es ese lugar en donde justamente tú y yo podemos encontrar relaciones, o deberíamos encontrar relaciones saludables, relaciones donde podamos servirnos, honrarnos, respetarnos unos a otros, cuidarnos, atender nuestras necesidades también. No deberían entenderse estos versículos como simple caridad, porque el fundamento de nuestra fe no es la caridad, y eso necesitamos entenderlo. Sin embargo, nos damos cuenta que en estos versículos claramente hay un llamado de servir a otros, de dar a otros, y esto es muy, muy relevante. Quiero que vayas ahí en tu TCD, si lo tienes a la mano, en la ayuda a su meditación. Fíjate, hay una pregunta que, bueno, nos reta a todos, ¿no? Dice, ¿por quién debo velar o a quién debo cuidar con mis bienes y mi tiempo? Y esto es parte de servir a otros. Y es lo que te decía hace un rato, ¿no? Necesitamos ver cómo la iglesia es este ambiente donde podemos servir a los demás. Entonces, pregúntate esto, ¿por qué? ¿Por quiénes? ¿A quiénes puedo cuidar? Es lo que significa la palabra velar. ¿A quiénes puedo cuidar con mis bienes y con mi tiempo? ¿A quiénes podría yo servir con mis bienes y con mi tiempo? Creo que es una pregunta muy importante porque estamos en un tiempo, pienso, altamente materialista y altamente egoísta, ¿no? Donde todo es mío, esto que tengo no lo comparto con nadie, ¿no? Y creo que el Señor Jesús quiere romper con eso, quiere cambiarnos, quiere quitarnos, quiere hacernos libres de eso, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta, aunque suena muy sencilla, va enfocada a esa parte donde Dios puede transformarnos. Así que, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos ayude a
a poder servirnos unos a otros, poder respetarnos, honrarnos y al mismo tiempo poder cuidar unos a otros tanto en nuestro tiempo como con nuestros bienes. ¿Qué te parece? Oramos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y en esta mañana nos llamas a ser prácticos. En esta mañana tú, Señor, nos estás empujando a ser prácticos y queremos responder a eso. Por lo tanto, Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a tener el querer y el hacer, Señor, de podernos cuidar unos a otros, de podernos servir unos a otros, de podernos honrar unos a otros, respetar unos a otros, ayudar unos a otros, Señor. Padre, yo quiero pedirte por la iglesia, Amistad Roca, que sea esta iglesia un lugar en donde la gente pueda encontrar relaciones sanas, relaciones saludables, relaciones de mutua ayuda, de servicio, de amor, de afecto, Señor. Ayúdanos a tener este lugar conforme a tu voluntad. Y te pido, Dios, que nos hagas ver aquellas personas a las que podemos cuidar con nuestros bienes y con nuestro tiempo. Ayúdanos a servirnos con todo lo que tenemos, Señor. Líbranos de estar anclados a lo material, de estar abrazados a lo material, de estar amando más lo que tenemos que a ti, amando más lo que tenemos que al prójimo. Señor, no permitas que caigamos en ese error, Dios. Yo te quiero pedir que nos ayudes. Te doy gracias, Padre. Gracias por este día, gracias por esta palabra que nos has dado. Y, Señor, bendice a cada persona que está aquí. Ayúdanos en nuestro día. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, pues eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el miércoles. Y recuerda, hay que estimular buenas relaciones en la iglesia. Te mando un abrazo y que estés excelente.